Hola a todos, buenas tardes nuevamente en este día con solcito. Bienvenidos a el extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa, asociación que promueve las artes marciales tradicionales, particularmente el taekwondo. Bueno, en el comentario de hoy día, la semana pasada, empezamos por introduzcámonos, la semana pasada teníamos, ¿no es cierto?, habíamos tomado la idea del historiador británico Arnold Toynbee a partir de las 5 civilizaciones que convivían, ¿no es cierto?, en la humanidad actualmente. Y que había una hegemónica, la occidental cristiana, y otras que se sentían más incómodas con esta hegemonía, pero que tenían su propia tradición cultural, religiosa, filosófica, que tenía raíces temporales y geográficas diferentes, y por tanto habían desarrollado sus propias culturas y sus propias escuelas filosóficas, sus propias expresiones culturales y sus propias expresiones religiosas. Que aunque el ser humano es el eje de todo este devenir, y por tanto tiene cosas comunes, sí, pero también tiene profundas diferencias, ¿ya? No es llegar y decir que una cosa es igual a la otra solo porque son seres humanos, no, los seres humanos también tenemos grandes diferencias, interesantes diferencias. Entonces hoy día nos vamos a acercar a nuestro tema mencionando al sensei, historiador, sensei Hermenegildo Campa, sensei de karate español, y al Kwasyonim de taekwondo Francisco Taboada. Ellos dos escribieron sendos libros. El maestro Hermenegildo Campa escribió una historia del karate, pero en mi humilde opinión, digamos, creo que es uno de los títulos más mal puestos que hay, porque obviamente el profesor Hermenegildo tenía una visión histórica bastante más compleja y bastante más amplia, y lo que puso en su libro es bastante más sofisticado y complejo que solamente la historia del karate. Pero bueno, quedó así en la historia como historia del karate, ¿no? Sin embargo, lo recomiendo porque es mucho más amplio que eso. Y el maestro Francisco Taboada, que también escribió sobre la historia, la mística y la trascendencia de las artes marciales. Aquí voy con esto, ¿no? Voy al hecho de que estas civilizaciones, estas 5 civilizaciones que desarrollaron sus propias tradiciones filosóficas y culturales y religiosas, desarrollaron también ciertos arquetipos que podríamos entender como arquetipos guerreros o arquetipos caballerescos, ¿ya? Entonces, tenemos en la civilización cristiana occidental, por ejemplo, según el tiempo, a los famosos óplitas espartanos, ¿no es cierto? Como, digamos, canalizador, como personaje canalizador de esta expresión de lo que los griegos consideraban como el guerrero, digamos, el fruto de su educación, el fruto de la paideia, ¿no es cierto?, los hombres con arete y esas cosas que hemos conversado en algún momento, ¿eh? Y que ha trascendido la historia a través de sus actos heroicos y su forma de enfrentar la vida. Hasta el día de hoy seguimos haciendo películas y seguimos haciendo historias sobre los espartanos. Pero también tenemos a la falange macedónica, a los falangistas macedónicos, que también han inspirado al mundo occidental hasta el día de hoy. Están los legionarios romanos, está el caballero medieval, ¿no es cierto? El caballero medieval por antonomasia, especialmente las órdenes de caballería que reúnen en sí mismos esta doble militancia, ¿no es cierto?, del guerrero y del místico, ¿no es cierto?, defensores del mundo cristiano durante 1000 años en la Edad Media, ¿no es cierto?, y de su cultura como ellos la entendían, de su civilización como ellos la entendían. Y nos heredaron también valores culturales y actos heroicos y una rica y profusa historia, con sus lados claros y sus lados oscuros. Pero así como la civilización occidental ha logrado desarrollar en distintos tiempos y lugares sus arquetipos guerreros, o sea, aquellos que expresan de manera más clara la actitud heroica frente a la vida, porque el guerrero es eso, ¿no es cierto? Es el tipo resiliente que es capaz de sobreponerse al conflicto y enfrentar las circunstancias contra toda posibilidad, incluso arriesgando la vida, digamos, y llegando a la máxima expresión del heroísmo, que es entregar la vida por un bien superior, sea la religión, la patria, la familia o el valor que cada uno tenga como máxima elevación del espíritu propio, ¿ya? Bueno,
tenemos entonces en el mundo musulmán también sus propias expresiones. Por ejemplo, el mujahidín es el guerrero sagrado, tradicional del mundo musulmán. Pero no solo el mujahidín, que es como el más conocido en la actualidad, ¿no es cierto? Y el más popular, sino que también tenemos los mamelucos en Egipto, tenemos los genízaros en Turquía, tenemos los inmortales en Persia, etcétera. O sea, todas las grandes civilizaciones han tenido su expresión guerrera y nos han heredado esta actitud heroica frente a la vida desde estas distintas perspectivas. Entonces, así como estas civilizaciones, la occidental cristiana y la musulmana, tienen sus propias expresiones, también la civilización cristiana ortodoxa oriental, ¿no es cierto?, tiene a los famosos bogatir. Los bogatir son caballeros andantes parecidos a los caballeros medievales europeos occidentales, pero que han sido canonizados por la Iglesia Ortodoxa también, y tienen especies de poderes, ¿no es cierto?, que van más allá de lo natural, y que representan el bien, ¿no es cierto?, la inteligencia, el bien y el amor en la expresión de esta civilización que es la ortodoxa oriental, particularmente la rusa, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuevamente los bogati, tenemos los cosacos también, como expresión guerrera más tradicional del mundo ortodoxo oriental. En el Indostán, ¿no es cierto?, tenemos los chatrias, que son de la época del Mahabharata, de las invasiones indoeuropeas en la India, que traen la idea del chatria, así como guerrero principal. Pero también están los Sikhs en el norte de la India, ¿no es cierto?, que es una religión muy particular entre lo musulmán y lo hindú, ¿no es cierto?, que a través de los Khalsas, que son sus guerreros sagrados, también generan su propia expresión heroica, ¿no es cierto?, de la vida. En el mundo oriental, ¿no es cierto?, tenemos los Farang en Corea, los Farang, que significa el hombre floreciente, los samuráis, que es el que acompaña, el que sirve, y los guerreros Shaolin chinos, digamos. En el caso de los Shaolin chinos, volvemos a mezclar la mística de cierto religiosa budista particularmente, del templo Shaolin, con esta eficiencia guerrera y esta actitud resiliente y heroica, ¿no es cierto?, que caracteriza este arquetipo, que es el espíritu guerrero. Entonces, como les comentaba, estos guerreros nos dejan una herencia, y una herencia potente, ¿ya? Porque los ópitas griegos nos heredaron el concepto de arete, un concepto que se conoce muy poco, pero que es la máxima expresión de las capacidades físicas, intelectuales y espirituales de un ser humano. Eso es el guerrero, la máxima expresión de las capacidades físicas, intelectuales y espirituales en el mundo griego clásico, ¿ya? En el mundo romano está el republicano, el ciudadano de la república, de la cosa pública, ¿no es cierto?, que tiene un compromiso con el bien público y con la ley, a partir de la familia como el eje central de su existencia y de la defensa de la mancomunidad de familia. Y el caballero medieval, que ya lo mencionamos, sus códigos de honor, sus ritos, ¿no es cierto?, la vela de armas en la catedral, la ceremonia de nominación como caballero y como defensor de la cristiandad. El simbolismo, ¿no es cierto?, de sus armas, como la espada, ¿no es cierto?, como el escudo, el caballo, las espuelas, y la afiliación a ciertas virtudes. Esas mismas, ¿no es cierto?, lo encontramos entre los mujahidines a través de la ley islámica, y lo encontramos en los mongoles a través del yasa, que es la ley de la justicia, lo encontramos entre los samuráis con el código del Bushido, los farán con el farandó, los sutras budistas de los monjes Shaolin, el Mahabharata de la India, de los chatrias de la India, la Odisea de los griegos arcaicos. O sea, a través de la historia, y a eso quiero llegar, ¿no es cierto?, la historia, para eso nos sirve la historia, por eso que el Sensei Camp y el Saonin Tawada eran tan asiduos al estudio de la historia, porque la historia nos demuestra, ¿no es cierto?, de que así como estas civilizaciones desarrollaron sus propias estructuras culturales, religiosas y filosóficas y sus escuelas, también desarrollaron escuelas guerreras o escuelas heroicas, ¿no es cierto?, que nos traspasaron no solo una rica
historia, sino también una tradición a través de sus textos fundamentales y la afiliación férrea a través de códigos de honor de ciertos valores universales para la humanidad. Chan, chan. Entonces, por eso que el Sensei Camp y el Shaolin Taoa les gustaba tanto la historia. ¿Por qué? Porque nos da la base, ¿no es cierto? Nos da el sostén intelectual, teórico, para sostener lo que vamos a decir en el futuro, ¿no es cierto?, a través de esta idea del arquetipo guerrero. El arquetipo guerrero, ¿no es cierto?, se ha expresado en todas estas civilizaciones, en los distintos tiempos de la existencia de estas civilizaciones, en los distintos espacios geográficos donde se han desarrollado estas civilizaciones, comprometidos con su religión, comprometidos con su civilización, comprometidos con su cultura, comprometidos con su tradición filosófica. Los caballeros medievales defendían la cristiandad con todo lo que significaba. Y los samuráis también eran hombres cultos que defendían su cultura y su civilización. Los Shaolin, los Farang, los Kshatriyas, los Mujahidines, etc. Y la historia nos demuestra y nos da ejemplo de todo ello. Y ahí está una profunda tradición, esperándola para que alguien la vuelva a leer, la vuelva a rescatar, la vuelva a entender y la vuelva a proyectar hacia el futuro como una tradición nueva basada en viejísimas raíces ancestrales de la cultura de las distintas civilizaciones de la humanidad. Chan chan, lo dejamos aquí. Este video va dedicado a Raúl Bustamante y Rodrigo Holguín. Espero que les sirva este comentario. Y cerramos por hoy, ¿no es cierto?, desde el extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo de Open Gato, el apoyo técnico de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Desa, Escuela Tradicional de Taekwondo. Con gusto y hasta la próxima.